7 de la mañana con 4 minutos, 7 con 4 minutos en todo el austroecuatoriano. Saludos cordiales en Santa Rosa, Arenillas, Huaquillas, para la familia López Grijalva en la parte alta, allá en Portobelo, la provincia conectada con los 106.3 en FM. Ya estamos con la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, en esta entrevista muy importante telemáticamente, donde está conectada muchas personas interesadas con estos temas importantes y cosas que se están dando, y que más que ella nos pueda resolver algunas dudas y, por qué no, dar solución a algunos inconvenientes que se están dando con algunos sindicatos en la provincia de El Oro. Buenos días, ministra, un gusto en saludarla. Muy buenos días, a las órdenes siempre. Chéverísimo, hay muchas cosas que hablar, ministra. Entre ellos empezamos hablando sobre el acuerdo ministerial de MDT 2025-082, donde se trata de las organizaciones sindicales. Ahora, en este tema, que es importante, ¿cuándo se dio? El 25 de julio de este año, el acuerdo ministerial, ministra. Sí, el acuerdo ministerial es una reforma a un acuerdo anterior que se expidió el año pasado acerca de las organizaciones sindicales y el registro de las mismas. Lo que yo he hecho en este nuevo acuerdo ministerial es incorporar una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo que prohíbe mantener en prórroga a las directivas de las organizaciones sindicales. Y de igual manera he puesto en contexto la ley 180, que es una ley de vieja data en la que las organizaciones sindicales tienen que presentarle al Ministerio del Trabajo hasta el mes de marzo de cada año el informe del manejo económico de los aportes que entregan los trabajadores a las grandes centrales sindicales. En este caso, entra aquí el Sindicato de Choferes Profesionales del Oro. Sí, entran todas las organizaciones gremiales, pero aquí yo quiero establecer lo siguiente. La base normativa para que las organizaciones gremiales, las organizaciones sociales tengan alternancia y rindan cuentas, está en la Constitución de la República. Está en el artículo 326, numeral 8. Y también se encuentra en el artículo 96 de la Constitución de la República. Es decir, que desde el año 2008, todas las organizaciones sociales, tal como lo dicen estas normas, deben garantizar primero democracia interna, así lo dice el artículo 96, y la alternabilidad de sus dirigentes y también la rendición de cuentas. Consecuentemente, lo que yo he hecho como ministra de Trabajo es poner en contexto, decirle al país, aquí existe una norma constitucional que estamos todos obligados a cumplirlas. Y como ministra de Trabajo, pongo en contexto a las organizaciones sindicales también la ley número 180, que es una ley que está en vigencia desde hace más de 30 años, desde 1984 existe esta ley. Debemos un poco entender por qué, por ejemplo, todas aquellas autoridades de elección popular tienen que rendir cuentas todos los años, porque es parte de esta política de transparencia de la rendición de cuentas, así como se denomina actualmente. Muy bien, 7 con 8 minutos. Por ejemplo, en el caso del Sindicato de Choferes Profesionales del Oro, hasta el 23 de mayo, eran las funciones del secretario general. O sea, en este caso, antes se aceptó o aceptaron la asamblea un año más y se lo ingresó dentro del estatuto. ¿Es válido esto o no es válido esto? No es válido en razón de que primero tienen que haber reformado el estatuto para después dar paso a lo que resolvieron. Yo primero no puedo organizarme, resolver y después reformar el estatuto, salvo que la asamblea haya resuelto recién en esa asamblea extraordinaria o asamblea ordinaria reformar los estatutos. Las prórrogas están prohibidas en el Ecuador. Se tiene que convocar anticipadamente
para la renovación de los dirigentes. Esto es como que el presidente de la República, sabiendo que tiene que venir el nuevo proceso electoral, se mantenga en funciones prorrogadas. Para el año que cumple su mandato, su periodo, en este caso en los 4 años, tiene que convocar a elección anticipadamente. 7 de la mañana con 9 minutos, 7 con 9 minutos en todo el astro ecuatoriano. Entonces, por acá tengo muchos mensajes de socios del sindicato de choferes. Entonces, ellos, ¿cómo deberían actuar, ministra? Si ya... Si no se ha dado la convocatoria en el tiempo prudente, es decir, supongamos un ejemplo muy clásico, usted tiene que renovar y entregar la nueva dirigencia o la nueva conducción de la dirigencia de un organismo social el 30 de septiembre, con 30 días de anticipación, se tuvieron que haber dado las elecciones. Esto es, evidentemente, si la elección es en septiembre, para la renovación, para el cambio de la directiva, debió haberla convocado desde el mes de junio. Si no se ha dado esta convocatoria y se encuentra en funciones prorrogadas, se pueden autoconvocar los socios y plantear el proceso electoral ante la negativa de una nueva convocatoria electoral. Están prohibidas las reelecciones indefinidas. Solo puede haber un periodo de reelección, es decir, un periodo, supongamos, de 2 años y el siguiente periodo de 2 años, pero de ahí a un tercer periodo no puede aspirar. La Corte Constitucional dice que la reelección indefinida es una expectativa, pero no es un derecho. Nosotros hemos hecho el estudio no solo de lo que señala la Constitución de la República, sino de lo que dice la Corte Constitucional. Además, tenemos un código de la democracia que nos ha enseñado desde hace bastante tiempo lo que significan las reelecciones indefinidas. Por eso en el Ecuador existen reelecciones solo por una vez. No puede darse el caso de la excepcionalidad para las organizaciones sociales. Si la Constitución de la República así lo hubiese planteado, entonces se entendería por qué un dirigente sindical o un dirigente gremial puede tener reelección indefinida. La Constitución no plantea la reelección indefinida, sino que las reelecciones son solo por un periodo más. En este caso, el sindicato puso dentro del estatuto solamente por esta vez, lo puso por esta vez, o sea, hasta enero del 2026. ¿Eso está correcto o no? El estatuto tiene que ser aprobado por el organismo pertinente. El organismo pertinente tendrá que hacer las correcciones necesarias si considera que este estatuto no guarda conformidad con la Constitución de la República y con el acuerdo ministerial. Le quiero decir a quienes nos escuchan que es la Organización Internacional del Trabajo la que le dice al Ministerio del Trabajo, bajo mi conducción, que las reelecciones están prohibidas, al igual que las prórrogas. Consecuentemente, más allá del criterio de la Organización Internacional del Trabajo, nosotros tenemos que cumplir con la Constitución de la República y con los precedentes que han sido emanados del Alto Tribunal máximo intérprete de la Constitución de la República, que es la Corte Constitucional. Le quiero además advertir a quienes nos escuchan que el año pasado la Asamblea Nacional, como se llama actualmente, me convocó como ministra de Trabajo para que yo rindiera cuenta de por qué el sindicato del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tenía al frente a una dirigente con más de 20 años al frente de la dirigencia. Me refiero específicamente al caso de la señora Rosa Argudo. Nunca antes en el Ecuador, el máximo organismo legislativo había conminado al Ministerio del Trabajo para que rinda cuentas. Cuando yo rendí cuentas de por qué la señora Rosa Argudo había llegado a tener tantos años frente a la dirigencia sindical del sindicato del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, demostré que fueron justamente las constantes reformas que ella le incorporó al estatuto del Sindicato de Trabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo que había permitido que ella llegara a tener
21 años como dirigente sindical, pero lo más grave del llamado de atención de la Asamblea Nacional fue el siguiente: esto nunca se había dado en el movimiento sindical del Ecuador. Primero, la Asamblea dijo lo siguiente, que el artículo 9 del Código Orgánico de Transparencia y Acceso a la Información, vigente en Ecuador desde hace bastante tiempo, en el inciso segundo, determina que los organismos y entidades están obligadas, en aras de garantizar la transparencia de su gestión, deberán atender los pedidos de información relacionados a las atribuciones financieras que cada uno de estos organismos de grupos sociales y sindicales están obligados a rendir cuentas. Pero de igual manera, llamó mucho la atención lo siguiente, que la Asamblea, este hecho nunca se había dado, la Asamblea conminó a la Fiscalía General del Estado a lo siguiente, a que investigue presuntos delitos cometidos en este sindicato de trabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no por los trabajadores, por quienes dirigen el sindicato, no por los trabajadores, sino por quienes dirigen el sindicato encabezado por la señora Rosa Argudo. Le pidió a la Fiscalía que la investigue por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, testaferrismo, tráfico de influencia, asociación ilícita, lavado de activos, delincuencia organizada y otros. Estos hechos no pueden volver a suceder en Ecuador. La señora está siendo investigada por enriquecimiento ilícito. El proceso continúa en la Fiscalía General del Estado. Yo creo que debemos aprender de todas estas historias para no volverlas a repetir. Me parece muy bien, 7 de la mañana con 15 minutos. Volviendo al tema del Sindicato de Choferes Profesionales del Oro, entonces no hay ningún documento que se les ha otorgado a ellos con prórroga. No, las prórrogas están eliminadas. No puede una directiva mantenerse en prórroga. Yo les pido que lean el acuerdo ministerial y van a encontrar allí varias disposiciones de qué hacer cuando una directiva se encuentra en prórroga y cuando existen dirigentes que además son reticentes a las convocatorias para hacer el ejercicio de democracia interna al interior de sus organismos. Aquí en la sexta del acuerdo 082 dice claramente que se deberán autoconvocarse en Asamblea General Extraordinaria y adoptar sus decisiones democráticamente conforme a sus estatutos y normativas internas. O sea, se debería organizar una directiva provisional por parte de los socios del Sindicato de Choferes Profesionales del Oro, ¿correcto? Sí, es correcto el mecanismo, pero además el estatuto, todos los estatutos de las organizaciones, sean sindicales o gremiales como la que usted cita, siempre se incluye los artículos destinados a la autoconvocatoria para tratar temas como el de esta naturaleza, que los dirigentes se mantienen en funciones prorrogadas per se, por 5, por 6, por 7 años. Eso ya no se puede dar en Ecuador. En el Ecuador se tiene que convocar anticipadamente, antes de 90 días de fenecer el periodo para el cual fueron designados los dirigentes. Muy bien, 7 de la mañana con 17 minutos, 7 con 17 minutos. Esto quiere decir que el secretario general del Sindicato de Choferes Profesionales del Oro no está en funciones prorrogadas, porque no hay prórroga. No hay prórrogas, las prórrogas ya concluyeron y es una recomendación del máximo organismo de trabajadores que es la Organización Internacional del Trabajo, porque el año pasado, en el acuerdo ministerial que yo promulgué en el 012 del año 2024, yo sustenté la prórroga hasta que se convoque elecciones. Todos los acuerdos ministeriales que yo he suscrito son sujetos a observación de organismos, con este caso de la OIT, y es la OIT la que me dice, no, ministra, no puede mantener la prórroga, se tiene que convocar elecciones. Yo he cumplido con una disposición de la Organización Internacional del Trabajo. En este caso, ministra, los socios del Sindicato de Choferes Profesionales del Oro, ¿a dónde dirigen el oficio para que se puedan... Al Ministerio del Trabajo, donde ellos se encuentran registrados. El Ministerio del Trabajo tiene la facultad legal desde hace muchos años para registrar estas directivas y además
le quiero comentar algo. Ujú. Desde el año pasado, el Ministerio del Trabajo ha puesto en contexto todos los recursos legales que la ley faculta y que también la Constitución de la República garantiza, entre esos los recursos de revisión frente a las decisiones que se pueda tomar en alguna instancia de trámite al interior del Ministerio del Trabajo. Antes, por ejemplo, la decisión del inspector del trabajo era la decisión única, Ujú. de acuerdo al artículo 172, cuando se presentaba un trámite de visto bueno. Yo implementé el recurso de apelación, no porque era una novedad, simplemente porque no se lo estaba cumpliendo. Y la Constitución de la República señala que se puede recurrir de una decisión judicial, así como en el sistema judicial se apela de una decisión de un juez inferior y también se presenta el recurso de casación de una decisión de un tribunal. Yo incorporé mediante un acuerdo ministerial simplemente una garantía constitucional. La Constitución de la República dice se puede apelar de una decisión judicial y también de una decisión administrativa. Y una decisión de un inspector de trabajo es una decisión administrativa. 7:20. Ministra, nos escriben por acá, señora ministra, saludos desde Machala. A ver, estamos acá nosotros con una denuncia en la que queremos corroborar. Es un tema de un sindicato en El Oro, con fecha 25 de julio del 2025, se emitió por su autoridad el acuerdo 82 de las organizaciones sindicales. En dicho acuerdo manifiesta de manera expresa que solo pueden permanecer en sus cargos por 2 años, una elección y una reelección. Las o los representantes secretarios, y tan solo con 6 días antes y con rapidez que asombra, el director regional de Loja aprobó la reelección de la directiva del Sindicato de Trabajadores de CENEL, Unidad de Negocios El Oro, por 4 años hasta el 2029, justo a escasos días de la derogatoria o de la derogación del acuerdo anterior, perjudicando así a los trabajadores y la alternabilidad en los cargos, como usted bien reformó aquello. ¿Tenía conocimiento de esto, señora ministra? Mire, yo no soy inspectora para andar atrás de las decisiones o de las actuaciones administrativas de un director regional, pero sí les puedo decir lo siguiente, que cuando no están conformes Uh-huh. o no están de acuerdo con una decisión de un director regional, pueden plantear la nulidad de esa decisión. Y esa nulidad de esa decisión tienen que plantearla ante el Ministerio del Trabajo. Yo no estoy para discutir con los directores regionales. Yo sé que un director regional puede cometer un hecho que no le satisfaga jurídicamente a un grupo de trabajadores, como el caso que usted me señala, pero yo tengo mi formación como abogada. Yo he sido una muy buena litigante cuando ejercí mi profesión y yo siempre conmino a que litiguen al interior del Ministerio del Trabajo. Así que tampoco es posible que utilicen hechos que no van acorde a la política del Ministerio del Trabajo, que es una política del Estado, por cierto, no es una política de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Yo lo que hago es cumplir con la Constitución de la República y con la política laboral del presidente Daniel Noboa Sin, porque él es el primer funcionario del Estado llamado justamente a cumplir con la política laboral que se encuentra desarrollada en el artículo 326 de la Constitución de la República. Así que, si no están de acuerdo con dicha decisión, lo que deben hacer es asesorarse bien y plantear el respectivo recurso frente a esa decisión administrativa con la que no coinciden o no están de acuerdo. Por acá nos dice Víctor Carrión, señora ministra, el ex secretario del Sindicato Provincial de Choferes de El Oro y su comité ejecutivo puede ser procesado legalmente por malversación y mal manejo de los fondos y recursos del sindicato. Mire, le he expresado lo que dijo la Asamblea Constituyente el año pasado. Le voy a dar el número de la resolución para que vea los fundamentos que utilizó la Asamblea. Correcto. Y yo como ministra me sometí a dar explicaciones de hechos que, por cierto, jamás voy a coincidir, pero tenía que ir a explicar lo que hizo la señora Rosa Argudo. Esta resolución es
la 2023-2025-065 de la Asamblea Nacional, firmada por el entonces presidente de la Asamblea, el ingeniero Henry Kronfle Cosaya. Esta decisión de resolución con voto de mayoría de la Asamblea Nacional debe ser una lección para entender que los malos hábitos y los malos procedimientos pueden llevar a situaciones de bastante responsabilidad, incluso en el campo penal. Esta intervención que yo tuve ante la Asamblea Nacional se encuentra en una de estas redes sociales muy conocidas, que es la red conocida como YouTube. Ahí está la intervención mía por casi 30 minutos, en la que yo explico las razones por las cuales la señora logró llegar a tener 21 años en la dirigencia sindical. 7 de la mañana con 25 minutos, 7 con 25 minutos, me parece muy bien. Nos preguntan por acá, el Ministerio de Trabajo aquí en Machala, en este caso los documentos que se envíen van a Loja. ¿Pertenecemos a Loja? Sí, esa es una jurisdicción que se encuentra establecida desde hace bastante tiempo en el organismo llamado Semplades. Semplades, que es el que realiza la distribución territorial, nos determinó, al igual que una resolución legal, la forma de la jurisdicción del manejo del Ministerio del Trabajo. Yo creo que debe ser reformada. A mí me parece, por ejemplo, que la sede debe estar en Machala para la provincia del Oro, que en el caso de Loja debe abarcar alguna provincia del sur del Oriente, pero esa distribución se encuentra actualmente vigente. Muy bien, 7 de la mañana con 26 minutos, 7 con 26 minutos. El otro tema importante es el acuerdo ministerial de la prevención contra el acoso laboral, sexual en el sector público, en este caso en todas las partes del sector público. En algunas universidades se ha vivido este tema. ¿Cómo se puede actuar? Mire, el Convenio Internacional 190 de la OIT es el que culminó una vez que el Estado suscribió el convenio y lo ratificó, culminó a que el Estado ecuatoriano suscriba y publicite, y al igual que expida la norma legal sobre acoso laboral. La política es la prevención, pero tiene que haber también la sanción. El año pasado, el legislativo, la Asamblea Nacional, reformó algunos artículos del Código del Trabajo y también le hizo unos anexos a varios artículos del Código del Trabajo acerca del acoso laboral. Una vez que la Asamblea procedió a efectuar estas reformas y también alcances a varios artículos, le pidió al Ministerio del Trabajo que emita la norma reglamentaria, es decir, el reglamento de acoso laboral, tanto en el sector público como en el sector privado, y nos dio un plazo de 6 meses. De igual manera, la Corte Constitucional, desde el año 2021, conminó a que el Ministerio de Trabajo emita los reglamentos o los lineamientos procesales para el acoso laboral en el sector público y el sector privado. ¿Cuál es la matriz de origen del acoso laboral? Es un convenio de la OIT, que es el convenio 190. Una vez que se encuentra todo el marco jurídico y el sustento legal, el Ministerio del Trabajo emitió el acuerdo ministerial 093 del presente año 2025 acerca del acoso laboral en el sector público. Esta semana emitiremos el acoso laboral, el reglamento para el sector privado. Pero debo decir lo siguiente: ¿por qué nos demoramos más de 6 meses? Porque este reglamento, tanto el del sector privado como el del sector público, lo hemos trabajado con varios organismos. Lo hemos trabajado con ONU Mujeres Ecuador, lo hemos trabajado con la Organización Internacional del Trabajo, lo hemos trabajado con la Defensoría Pública, lo hemos trabajado con la Defensoría del Pueblo. De tal manera que después de haber coordinado con todos estos organismos, se expide el reglamento que contiene, aquí es lo importante,
los conceptos de qué es el acoso laboral, la política en el ámbito público y privado y por qué el Estado debe adoptar medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres. Aquí viene un hecho importante, contra las mujeres, las personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad. Por tanto, debemos adoptar medidas que deben ser tomadas en cuenta para evitar la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. ¿Cómo desgranamos en un reglamento toda esta política que está consagrada en la Constitución de la República? Primero, hemos establecido la parte procesal, administrativa de la sanción en caso de que se dé el acoso laboral en el sector público. Por tanto, la persona, una vez que se inicie el sumario administrativo en la entidad en la que exista este hecho de acoso laboral, la sanción más grave es la destitución del puesto. Igual entra ministra, igual entra ahí el sumario administrativo, ¿correcto? Entra el sumario administrativo, pero hay un hecho de relevancia aquí. Se cuida el sumario administrativo, se cuida a la supuesta víctima y también al supuesto victimario. Pero hay que agregar lo siguiente, ¿qué énfasis existe aquí? La prueba. La prueba tiene que ser fehaciente, así como conocen los estudiosos del derecho penal. Tiene que ser fehaciente y tiene que ser contundente. Y tiene que además contar con un hecho que lo ha desarrollado ampliamente la Corte Constitucional en temas de violencia relacionados al acoso laboral. Tiene que haber una constancia, tiene que haber reincidencia. No es porque usted me llame a las 5:05 de la tarde. Yo voy a decir, usted me está acosando por una llamada telefónica, lo que se conoce, ya voy a hablar de esto, de la desconexión digital. Entonces, tiene que haber causa y tiene que haber efecto. Si la situación es de otra naturaleza, encontrándonos con un acoso en materia sexual, la máxima autoridad de talento humano tiene que coordinar con la máxima autoridad de la entidad donde está sucediendo el hecho. Tienen que acudir a la Fiscalía General, a la Fiscalía para que la Fiscalía inicie el proceso pertinente, porque ya estamos hablando de un delito que se encuentra en el Código Orgánico Integral Penal. Aquí entra en todo, ¿no? Aquí entra para todos, ministra, para compañeros, directores, todos, ¿no? Todos sí, quienes son parte del... El acoso hay que entenderlo porque uno dice el acoso laboral y enseguida piensa que es el jefe hacia la persona que recibe a eso me refería. La orden para que realice una actividad, es decir, la dependencia. También puede ser a la inversa. Quien está abajo acosa a la persona que es su jefe, o también lineal, entre compañeros. Por tanto, yo suelo decir es de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Es una cruz. Entonces, el acoso laboral se puede dar en todo este tipo de rangos, de arriba a abajo, de abajo a arriba y lateralmente, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Muy bien, ahora vamos con el otro tema que es importante establecer. Nosotros en este reglamento hemos señalado qué es lo que no se debe pedir como parte de la política de discriminación para aquellas personas que desean ingresar al sector público. Esto es muy importante porque es parte también de la política de discriminación a fin de evitar los posteriores acosos. Entonces, aquí esto es muy importante, esto está en el artículo 11, se titula el mencionado artículo discriminación en proceso de selección de personal. Ya no se puede solicitar pruebas o resultados de embarazo para las personas que van a ingresar al sector público, en este caso las mujeres. Datos sobre tratamientos que dan origen a discriminación, que atenten o puedan atentar contra derechos y libertades. Me refiero a las pruebas o resultados de exámenes de VIH, SIDA.
porque siempre han existido acosos permanentes para aquellas personas que padecen de este tipo de enfermedad. De igual manera, información de cualquier índole acerca de su pasado judicial, excepto, dice el artículo, los establecidos como impedimentos para ejercer cargo público y otros previstos por la ley. Información de cualquier índole referente a actividades sindicales. No se puede discriminar a quien tenga o haya tenido un pasado como dirigente sindical, porque el libre pensamiento es parte de la democracia y además es parte del desarrollo del derecho humano. La persona puede pensar como a bien tenga, y si piensa con un criterio de dirigente sindical, bienvenido, no se lo puede discriminar. Vamos ahora a otro tema, que es probablemente uno de los temas de mayor conversación, que es el tema de la desconexión digital. Está desarrollado en el artículo 15. No están sujetos a la observancia, a la desconexión laboral digital, los servidores públicos que desempeñen cargos de nivel jerárquico superior, porque son niveles de confianza. A mí como ministra de Estado me puede llamar otro ministro, porque estamos coordinando alguna actividad. Me puede llamar el presidente de la República, me puede llamar también un representante de un estamento del Estado, que me puede pedir a las 10 o 11 de la noche alguna información, más aún cuando nosotros vivimos situaciones de urgencia y situaciones de emergencia en el país. Yo no puedo llamar a esto un acoso laboral de ninguna manera, porque yo pertenezco a un rango de trabajo que me permite estar en actividad permanente, independientemente de la hora posterior a la hora común laboral. Porque uno dice hora común laboral hasta las 4, 5, 6 de la tarde, ya 7, 8 de la noche, un día sábado, un día domingo, nosotros seguimos trabajando. Entonces, aquí está definido quiénes no están sujetos al tema de la desconexión digital o laboral digital, como se denomina. Además, existen situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que requieren indudablemente cumplir con extra colaboraciones en las instituciones públicas. Le doy un hecho. Cuando hemos tenido situaciones de emergencia nacional, uno de los ministerios que se activa es el Ministerio de Educación, porque tiene que emitir resoluciones acerca de las clases. Se suspenden las clases, quedan postergadas, se tienen que emitir resoluciones. Esto no se lo hace de manera inmediata, en 1 minuto, 2 minutos. La situación de emergencia puede suceder a las 7, 8 de la noche. Por tanto, todos los funcionarios que deben emitir este tipo de resoluciones deben estar prestos por el caso fortuito o fuerza mayor a colaborar y emitir la resolución. De hecho, los medios de comunicación es lo primero que le preguntan a los ministerios. Igual ha sucedido con el Ministerio de Trabajo. Tenemos que suspender las actividades y dar situaciones alternativas al trabajo físico, por lo general utilizando las plataformas digitales. Muy bien, 7 de la mañana con 37 minutos, 7 de la mañana con 37 minutos. Tiene previsto una visita a Machala, provincia del Oro, la próxima semana tal vez, ministra. Sí, tengo visita en Machala, en la provincia del Oro, y también tengo visita en la provincia de La Suay. Trataré de hacerlo lo más pronto posible en razón de que, como es público conocido, estoy en la terna del Ejecutivo firmada por el señor presidente Daniel Noboa para integrar el nuevo Consejo de la Judicatura, que debe en prontos días estar ya designado los 5 vocales. Entonces, estoy esperando ahora que se me diga cuál es el día para exponer ante el país el programa de trabajo de ser electa vocal del Consejo de la Judicatura. Muy bien, 7 de la mañana con 38 minutos, 7 con 38 minutos. ¿Cree usted contar con la experiencia para poder asumir este excelente cargo? Mire, si no tuviera la experiencia, si no tuviera el conocimiento, no lo hubiese aceptado al señor presidente que me incluya y que me honre, además, con presidir la terna ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es el ente estatal que debe designar a los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura.
Muy bien, 7 de la mañana con 38 minutos. Por acá los últimos mensajes. Buenos días, señora ministra. Si el sindicato de choferes profesionales del Oro no tiene legalidad, la directiva no consta en el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo estos señores administradores estarán haciendo compras a los proveedores, por ejemplo, el combustible? Qué pena con lo que estamos pasando en el gremio del sindicato de choferes profesionales del Oro. Yo creo que estos últimos años en nuestro país hemos vivido y hemos visto situaciones bastante complejas, que lo primero que nos lleva a meditar es cómo es posible que esto haya estado sucediendo. No me cabe en mi mente que exista un organismo que no se encuentra legalizado para actuar y sin embargo esté actuando lo que se conoce fuera de la ley. Ahora existen muchas vías para entrar a un control, primero administrativo y también un control de orden legal para situaciones, si sucede el caso y si así está, como lo dicen, denunciando, poder actuar. Me parece un poco raro que un organismo que no goza de legitimidad y de legalidad pueda seguir actuando, porque un banco lo primero que le pide cuando registra una cuenta es el registro justamente de la directiva para poder dar legitimidad a quienes son firmas autorizadas. Ministra, en este caso del sindicato de choferes profesionales del Oro, ya debería llamar a elecciones. Ya Si debería están llamar. en funciones, si están en funciones prorrogadas, ya no son miembros de la directiva, están cesados de acuerdo a lo que señala el acuerdo ministerial. Por lo tanto, la opción que cabe es la autoconvocatoria para el proceso electoral. Yo espero que de verdad la prórroga no haya sido por más de 6, de 7 u 8 meses. Ese tipo de situaciones no se deben dar. Uno es electo para honrar el cargo y para trabajar de acuerdo a las capacidades. Hasta el Y 23 de también mayo, agotar. ministra, hasta el 23 de ¿Cómo? mayo estuvieron ellos en funciones. Entonces ellos no pueden continuar al frente de la institución. Lo que cabe, de acuerdo al acuerdo ministerial, es autoconvocarse y convocar un proceso electoral nuevo. Y el ministerio procederá al registro. Usted, como siempre, muy amable y obviamente atendiendo al pueblo. Así, pues, se le ha identificado siempre a usted, ministra. Y eso estamos agradecidos por parte acá de muchos agremiados. Le agradecen mucho. Su visita, pues, siempre pues, va a ser importante acá en Machala, provincia de El Oro. Ojalá podamos tenerla presencialmente acá, ministra. Tenga la plena seguridad que sí, así lo haré. Yo en cuanto ya cuente con la fecha, el día y la hora señalada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para poder exponer el plan de trabajo al que he denominado el plan estratégico para el Consejo de la Judicatura para los 6 años de designación, inmediatamente procederé a cumplir con las últimas visitas que como ministra de Trabajo debo honrar. Chuta, ¿y quién podrá reemplazarla a usted? Va a ser complicado un reemplazo ahí, ministra. Va a ser, Alguna vez le decía al va a ser presidente que de tantas complicado. peticiones me nombre ministra de Trabajo vitalicia, pero uno pasa por las instituciones en el tiempo para el cual ha sido designado. Y yo ya llevo como ministra de Trabajo desde el primer día de, de, del 23 de noviembre del año 2023, cuando nuestro presidente Daniel Noboa asumió en el primer periodo la conducción del Estado. Lo he hecho y lo sigo haciendo con entusiasmo, con energía y con amor al trabajo. El Ecuador necesita muchos cambios y en materia laboral por lo menos le puedo decir que dejo un ministerio con bastantes bases sólidas. Muy bien, muy bien. 7 de la mañana con 43 minutos. Por acá otro mensajito dice, se les puede remover al personal que trabaja en el sindicato. Se han transformado en guardias de choque del secretario de turno. En asamblea gritan y todo le aprueban. Bueno, ahí ya estamos hablando de situaciones ya no administrativas, sino de situaciones que van e infringen con las normas penales. No hay que hacer de los espacios laborales guardias de choque. Yo les pido, por favor, si me están escuchando, que a veces cuando suceden estas cosas hay muchos ímpetus, pero cuando vienen las otras situaciones dicen, no, yo no lo hice. Mire, yo fui juez penal bastante tiempo y una de las cosas que me llamaban la atención es que todos eran inocentes cuando estaban frente a la autoridad y todos pedían justicia. Yo no sé qué justicia podían pedir cuando
lo que habían hecho eran actos horrendos. En este caso, trabajadores de las empresas del Sindicato de Choferes Profesionales del Oro han estado presentes, dicen, en la asamblea, y ellos, no, la mayoría no son socios del sindicato y se prestaban para estas cosas. Ahí se puede aplicar algunas cosas también, pues administra, ¿no es cierto? Sí, para eso tenemos el conjunto de normas jurídicas, no solamente penales, administrativas, tenemos muchas normas jurídicas. Lo que hay que tener siempre son buenos asesores, buenos abogados. Muy bien. 7:44, el mensaje para todos quienes están escuchándola en la provincia del Oro, siguiendo en nuestros canales aliados, retransmitiendo panorama informativo y obviamente agradecidos por haber aceptado la invitación y estaremos prestos a esperarla presencialmente también, ministra. No, muchísimas gracias. Ustedes son una provincia muy valiente y les quiero comentar a todos ustedes que los felicito. Tienen una ciudad capital que tiene progreso administrativo, que tiene desarrollo urbanístico. Lo mismo sucede con Santa Rosa, con el aeropuerto que conecta Santa Rosa con Machala, y veo mucha cultura por parte de los ciudadanos, lo cual es bueno, porque han aprendido todos que el desarrollo urbanístico, el desarrollo administrativo, también forma parte de la cultura ciudadana. Creo que Machala es un referente de progreso para el país y así debemos seguir haciendo de la provincia del Oro, de Machala, de todos sus cantones y de todas sus autoridades el espacio importante para que sigan siendo un referente y poder construir el Ecuador que todos anhelamos. Muchísimas gracias, señora ministra. Hasta una próxima oportunidad.